Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el cuarto video sobre el aprender a utilizar el multímetro desde cero. Vamos a utilizar el multímetro para medir resistencias, para probar lo que es continuidad y vamos a revisar los valores típicos de resistencia de algunos elementos que tenemos en nuestro automóvil. Bien, entonces para utilizar el medidor de resistencias u ohmmetro, vamos a empezar siempre, como hemos visto en todos los videos anteriores, conectando el terminal negativo en el que dice común y el terminal positivo en este que dice el ohmio, ¿sí? Que es la letra omega, letra griega omega, que es de ohmio, ¿sí? En este caso tenemos varias escalas de resistencia. Tenemos 2000K, es un valor muy alto, ¿sí? Luego tenemos 200K, que es un valor más bajo, 20K, 200 ohmios, y este de aquí también, 2000 ohmios, este de acá, y 200 ohmios que se utiliza para medición de resistencias de bajo valor. Por ejemplo, podemos utilizar esta escala de aquí para lo que es medición de continuidad, entonces, que también es la parte de medición de resistencia con la misma conexión de terminales. Digamos que estos dos puntos son puntos que queremos verificar si tenemos continuidad y están dentro de una caja de fusibles o de un punto del auto a otro punto y no sabemos cómo medir la continuidad. Entonces, digamos que esto es una caja negra, como les decía, y no sabemos si hay continuidad o no, o este cable se encuentra conectado. Vamos a utilizar el ohmmetro del multímetro de la siguiente manera. Una vez que tenemos conectado aquí, primero unimos las puntas de prueba y verificamos que el multímetro funcione. Se escucha un pitido que nos está indicando que las puntas tienen un valor muy bajo. En este caso nos marca 2. Cuando utilizamos para medir un cable, para medir continuidad, nos va a suceder lo mismo, ¿sí? Ese pitido nos va a indicar que tenemos un valor muy bajo de resistencia. Entonces conectamos simplemente entre los puntos que queremos medir, ¿sí? No importa la polaridad. Una cosa muy importante es que el circuito debe estar desenergizado, o sea, no debe tener ni corriente de una batería o corriente de una fuente de nuestra casa, ¿no? A través de cualquiera de ellos tiene que apagarse o desconectarse. Entonces, como se dan cuenta, estoy uniendo los dos puntos que en este caso serían mis puntos de medición de continuidad y me da 2 ohmios. Quiere decir que este cable tiene continuidad de 0 ohmios. Ahora voy a medir la resistencia de este foquito de 12 voltios. Entonces, utilizamos las puntas de prueba. No importa en este caso la polaridad porque realmente la resistencia no tiene polaridad. Vamos a medir el otro punto y lo conectamos, ¿sí? En este caso me indica que tiene alrededor de 40 ohmios. Podemos medir esos 200 ohmios aquí, ¿sí? Y corresponde muy bien, ¿no? Entonces, este foquito en frío tiene alrededor de 43, 44 ohmios. Si yo paso a la escala de 2000, también se me debe seguir marcando ese voltaje, ese ohmiaje, perdón, ese valor de resistencia. Si paso a 20K, ¿sí? Ya los 43, 44 ohmios ya se me redondean en 40, 50 ohmios, ¿sí? Ahora, voy a utilizar este mismo multímetro para medir la resistencia que tiene un motor de bomba de gasolina. Entonces, sin ningún tipo de energía, estos motores generalmente tienen una resistencia muy baja, entonces debemos empezar por la parte de continuidad. Primero verificamos que nuestro multímetro esté funcionando bien y que tenga un valor muy pequeño. Este valor de 1 o 2 ohmios es lo que se denomina de resistencia de puntas de prueba, ¿sí? Y este valor hay que descontarlo al valor que nosotros vamos a medir acá, porque tenemos un valor muy pequeño. Entonces, en este caso, puedo tocar los terminales porque es un valor muy pequeño. Tenemos 4 ohmios. Menos 2 ohmios significa que este motor tiene una resistencia de alrededor de 2 ohmios y quiere decir que está bien en este caso. Si tuviera una resistencia
de 100 ohmios, de 500 ohmios o más, significaría que este motor está dañado y simplemente tenemos que desecharlo sin siquiera intentar ponerlo en el vehículo y después decir, oh, es que estuvo dañado y tengo que volver a hacer todo el trabajo. Bien, ahora vamos a utilizar la escala más alta para mostrarles un fenómeno. Resulta que nuestro cuerpo también tiene resistencia eléctrica, ¿sí? Nos encontramos en una escala de 2000K y en este caso, entre los terminales que se encuentra tocando entre mis dedos, tenemos unos 800K, ¿sí? Esta es la resistencia típica que muestra mi cuerpo entre mis dedos. Esto también puede utilizarse para medir resistencias extremadamente altas en circuitos electrónicos, ¿sí? Porque en circuitos electrónicos hay valores muy bajos, como el que ustedes se dieron cuenta de un motor, ¿sí? Un foco o una bombilla presenta una resistencia un poquito más alta, de unos 40 y tantos ohmios. En este caso, este es un foquito de unos 2-3 vatios. Y voy a utilizar, por ejemplo, también una resistencia electrónica que es de 100 ohmios, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo ya sé por el código de colores que es de 100 ohmios, selecciono una escala de 200 aquí. Voy a proceder igual poniéndole el multímetro, las puntas de prueba en los extremos y veamos qué valor nos da. Nos da 100.3, ¿sí? Eso indica que esta resistencia está en perfectas condiciones para poner en cualquier circuito electrónico y va a funcionar correctamente. Les recuerdo nuevamente, cuando se hace mediciones de resistencia con el ómetro, con el medidor de resistencias, el circuito no debe tener energía. Si ustedes por alguna razón se han olvidado de desconectar energía, no les va a dar el valor correcto e incluso pueden llegar a dañar o bien el multímetro o el circuito en el que están midiendo. Entonces siempre desconecten la energía. Bien, amigos de mi canal de YouTube, de esta manera se mide la resistencia eléctrica. Hemos terminado el video número 4. En un quinto video voy a mostrarles más o menos cuál es una relación que tienen el voltaje, la corriente y la resistencia, para que ustedes tengan más conocimiento en profundidad de cómo se utiliza un multímetro, cómo sacarle el jugo, cómo detectar problemas eléctricos en su automóvil, en cualquier componente que tengan en su casa. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.